saludo muy especial a las personas que hoy deciden darle clic a este nuevo podcast Detrás del Rostro. En este primer episodio donde queremos mostrar la historia de un padre que de manera repentina y casi que inesperada despidió a su hija. Hoy nos acompaña Juan Carlos Sanabria. Bienvenido, Juanca. Gracias, Luis. De verdad, Juanca, gracias por decidir abrir tu corazón, por decidir abrir tu historia y contarla acá con nosotros en este primer episodio de Detrás del Rostro. Quisiera que iniciemos esta conversación, que quiero que sea especial, tranquila y abierta, en cómo han sido estos 18 meses desde aquel 26 de noviembre de 2024 sin Rafaela. Primero tendría que contarte quién era Rafaela. Rafaela no simplemente era mi hija, nuestra hija, sino era una niña de 12 años que le encantaba el voleibol, fanática de Taylor Swift, una niña que le gustaba explorar bastante, le gustaba hacer inventos de pequeña, se enamoró del voleibol, se enamoró del Barça, porque le gustaban mucho los deportes. Le gustaba mucho maquillarse, era muy inquieta, una niña que siempre estaba inquieta. Y como tú bien lo dices, fue algo repentino lo que sucedió, algo que tú no esperas, es algo para lo que tú no estás preparado. Y ese 26 de noviembre fue algo que marcó nuestras vidas y no simplemente como un hecho, sino que es el día que te rompes, ¿sí? Es el día que te rompes como persona, es el día en que, en mi caso en ese momento yo estaba acompañando a mi hija a practicar voleibol, precisamente era un entrenamiento de voleibol, y cuando empiezas a ver que se desploma, empiezas a ver que estás impotente, que no puedes hacer nada, que intentas hacer algo, ese día te rompes. Utilizo mucho ese término. Yo tengo un gran amigo que se llama Alberto Linero Gómez. Él escribió un libro que se llama Romperme fue solo el comienzo. Así es. Y precisamente hay una página 158, él relata, porque nosotros estábamos hablando en ese momento cuando sucede eso, y yo estoy en la sala de emergencia, y los dos lloramos juntos todo lo que pasó en ese momento. Y es precisamente, te rompes porque todo cambia en ese momento. Ya la vida como tú la veías cambia. En ese momento te das cuenta que la vida es frágil, que la niña que tú veías crecer y con la que tenías planes y ella tenía sueños y tú tenías sueños a corto y a largo plazo, todo se derrumbó en segundos. Ya la vida no es la misma. Se rompe todo, decides que no quieres creer en nada. En mi caso, renuncié a creer en todo. Empiezas a renegar de Dios, de la existencia, de que para qué orabas si no servía de nada, ¿sí? Entonces empiezas un camino de aprendizaje. El dolor nunca se va. Entonces empiezas ese camino de aprendizaje para aprender a vivir con ese dolor. Juanca, y antes de entrarnos a ese proceso que creo que no es hoy piensas totalmente diferente a lo que fueron quizás los primeros días, y quisiera que nos devolviéramos un poco a cómo fue ese momento. O sea, estabas tú con ella acompañándola y estaban jugando voleibol, todo aparentemente estaba bien, estaba normal. ¿Qué fue lo que sucedió? Mi hija era una niña que, como te digo, a ella le empezó a encantar el voleibol. Ella soñó con entrar en un equipo de voleibol que une a varios colegios aquí de Santa Marta, se llama Fusión. Su mamá se propuso también que ella entrara, María Paola lo logró, y Rafaela también, por supuesto, por su actitud deportiva lo logró. Y ese día era el entrenamiento de voleibol. Yo siempre la dejaba y me retiraba a recoger a mi otra hija, Mariana, que también practica, pero baile, danza, ella es bailarina. Pero en ese momento yo vi un padre que estaba en la tribuna, quisiera hasta acordarme la persona, no sé, algo me hizo quedarme y me quedé. Dije, después voy por Mariana y la traigo. No me acababa de sentar mucho en la tribuna cuando vi a Rafaela que se devolvió, apenas estaba empezando
el entrenamiento y empezó a desplomarse. Rafi se desplomó. Rafi se desplomó y pues las carreras de llevarla a la clínica, de montarla al carro, eso fue en el Coliseo Mayor. Su mamá en ese momento se encontraba en la clínica con la abuela de mis hijas, la abuela materna, porque estaba en una condición ahí también. Y correr a la clínica, algo que piensa que puede ser algo momentáneo, te empieza a transformarse en que terminas viéndola que la están reanimando. Okay. Y es arrodillarte contra las paredes de esa emergencia, a llorar, a querer llamar a todo el mundo. Por eso llamo a Alberto Linero, porque siento que tengo que buscar a alguien que me ayude con este man de arriba a resolver esta situación que me está pasando. Y empiezas a aferrarte a todo y a todos y empieza, además de eso, eso se hizo muy notorio enseguida. Prácticamente todo el colegio de mi hija Bureche se volcó hacia la emergencia del hospital, tanto que estos medios que hay hoy en día digitales se volcaron a hacer en vivos de la puerta de qué estaba pasando porque no entendían porque había tantas personas en la entrada de la emergencia de esa clínica. Y nada, se fue. Se fue sin que pudiéramos hacer nada, ¿me entiendes? Duro, Juanca. Y decías ahorita, te desplomaste, te destruiste, sentiste que la vida se destruyó y renegaste a Dios. Empiezas a renegar de todo. Y lastimosamente como ninguno estamos preparados para una situación como esta. La gente tampoco está preparada para saber qué decirte. Hoy en día he aprendido que uno debe esperar, pero porque me pasó a mí. Como te digo, nadie está para esperar a que la persona viva el duelo, pero hay que ser muy prudentes con las palabras que se dicen a una persona que está en dolor. La respuesta lógica de todo el mundo es, apégate a Dios, que Él todo te lo va a solucionar. Y dime acá, si este man no me acaba de solucionar esto. Así es. ¿Entiendes? Esa es tu reacción en el momento. Te dicen, que yo me acuerdo que yo iba hasta donde la Virgen de Guadalupe en México, y cuando iba aprovechaba y le decía, ojo, la salud de mis hijas. Entonces tú dices, no, ¿para qué le oré a este? ¿Para qué le oré a este? ¿Para qué este man le oré? Me le arrodillé, hey, mi hija, levántamela de esa cama, de esa camilla. Y empiezas a ver que de nada sirvió la impotencia, ¿me entiendes? La impotencia de que no puedes hacer nada, de que la oración no sirvió, que eso es lo que tú sientes en ese momento. Reniegas de todo, reniegas de la vida y no hayas motivo por el cual continuar en ese momento. ¿Y qué fue lo que te hizo realmente empezar a encauzar nuevamente la vida y de pronto decir que quizás era la impotencia que te llevó a pensar así? Yo, mira, el dolor es algo que nunca se te va a ir, el dolor es constante, pero además de que tienes personas a las que debes continuar amando. En mi caso, mi hija Mariana se convierte también en uno de los motivos por continuar, es tu luz, es el camino. Pero la misma Rafaela también se convierte en un motivo, ese motivo que tú al principio lloras, ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto a nosotros? ¿Por qué le pasó esto a mi hija con tantos sueños, con tantas ganas? Nosotros precisamente para esos días teníamos programado un viaje, mis dos hijas y yo, nos íbamos para Estados Unidos. Terminé haciéndolo, primero no quería hacerlo, después todo el mundo, no, vete con Mariana, es un momento, nos fuimos con Mariana para Nueva York, pasamos unos días allá. Fue muy duro porque todo lo que queríamos, el viaje lo planeó Rafaela. Rafi era la que decía que íbamos a ir a tal sitio, íbamos a entrar a tal lado, porque primero íbamos a Orlando y después a Nueva York, entonces después era muy aficionada a Harry Potter. Y entonces entrar a las cosas que ella quería hacer fue muy doloroso. Pero al mismo tiempo era el motivo para hacerlas porque era lo que ella quería. Entramos hasta los sitios y pedimos la comida que ella quería. Hasta eso lo tenía planeado. Vamos a entrar a tal sitio y ahí vamos a pedir tal hamburguesa, vamos a pedir tal cosa, con la salsa tal. Eso todo lo tenía planeado ella, con su hermana, con Mariana. Entonces, tú al principio también eres egoísta, ¿entiendes? Estoy doliéndome, a mí no me digas nada, a mí se me murió mi hija, a mí no me digas nada, a mí se me murió mi hija. Lo haces hasta con tu propia hija, con Mariana.
hasta que entiendes que, oye, a ella también se le murió su hermana, ¿me entiendes? Su partner, su compañera, se unían, así como todos los hermanos pelean, también eran unidas para muchas cosas. Ambas son niñas que han sufrido de bullying en el colegio, entonces tú dices, hey, eran las que se apoyaban, ¿me entiendes? Hey, se me murió mi hermana. Cambió todo, está todo, hasta yo las recogía en el colegio. Ya no veníamos, Rafaela se montaba al carro, relataba todo lo que pasaba en el día del colegio. Su primita también viene con nosotros, Valentina, y resulta que el carro se transformó en silencio, porque la persona que nos ponía a interactuar ya no estaba. Okay. Pero con el tiempo empiezan a cambiar las cosas, no porque yo no le llamo sanación, yo le llamo es aprender a vivir con ese dolor, porque el dolor nunca se te va a ir. Tú empiezas a aprender hasta cómo respirar, a cómo caminar, a encontrar motivos para qué levantarte de la cama, porque al principio no quieres ni levantarte de la cama. No quieres hacer nada, no quiero. Hay momentos hasta que sentimientos de culpabilidad. Si te sonríe o te alegra algo, te sientes culpable de estar alegre, porque no deberías estar celebrando la vida. Pero tú debes continuar. Suena fuerte, suena duro. Y ojalá si alguien que esté pasando por esto, que no se lo deseo a nadie, porque es un dolor demasiado grande. Pero si alguien está pasando por este momento, entienda que hay que aprender todo de nuevo, porque tú no estabas preparado para esto. Tú la vida la tenías planeada, no cuando mi hija crezca, cuando se case, cuando tenga hijos, cuando vaya a la universidad, cuando vaya a esto. En un segundo todo ese plan se acabó. Y es en segundo. Por más adulto que seas, por más mayor que seas, en ese momento entiendes, la vida es frágil. La vida es frágil y no está asegurado nada. Juanca, ahorita decías algo y es cómo encauzar nuevamente la vida. Y en ese proceso de encauzar la vida buscaste inspiración. Y en esa inspiración está tu hija Mariana, pero también está Rafaela. Claro, Y disculpa, hemos visto que, o yo que te he seguido muy de cerca el proceso, Rafaela se ha convertido en esa inspiración y hay un café, hay muchas cosas que has tratado como vivir esa catarsis a través de cosas que puedas hacer que quizás no sé si hablaste con ella, si lo planearon alguna vez o lo soñaron alguna vez. es que en ese proceso empiezan a suceder cosas, empieza a llegar gente también, porque mira, yo me río de que la gente monta en las redes esos memes de los temas de emprendimiento y se burlan de que, mira, yo lo monto un negocio y mis amigos no me apoyan, no sé qué. Yo me río de eso porque, ¿sabes qué? A mí no me pasó eso. A mí ha sido una masa de gente, a veces hasta no se dan cuenta y están muy encima, pero lo hacen con toda la gana del mundo, ¿me entiendes? Entonces no te abandonan. Hubo gente que, como te digo, entré en esa negación de Dios y de todo lo espiritual. Bueno, vamos. Un amigo, Carlos Miguel Díaz Granado, me invitó a un retiro espiritual de Emaús. Yo soy Emaús de todos modos. Vamos, tranquilo, estás allá. Eso fue en Minca. Y estando allá me la pasé más que todo fue acostado en la cama, nadie me molestaba. Me decía, quédate tranquilo, tú viniste, fue aquí no tienes que estar presente en todo. Sí habían cosas que yo hablaba con mis hijas, yo había sacado ya una marca de café en diciembre, como yo también trabajo con turismo de naturaleza en la Sierra Nevada de Santa Marta con tema de avistamiento de aves. Inclusive había sacado, en octubre había llevado a Estados Unidos unas bolsas de café con la marca Endémico, por el tema de las aves endémicas propias de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y el esposo de una prima, después de eso, me dice, ay Juanca, un local que todavía has visto, lo van a derrumbar, lo cogieron, lo compró otra gente, ¿por qué no lo coges tú? Y dije, miércoles, ¿será que sí, que no? No, ¿sabes qué? Sí, fui a hablar. Ya había tomado la decisión de que la cabaña en la sierra que estábamos haciendo, que todo ese proceso lo vivió Rafaela de la construcción de la cabaña en la Tagua, se llamara Casa Rafaela. Ya había tomado esa decisión, que el nombre se llamara Casa Rafaela. La consulté con mi hija, me dijo, no, papá, estoy de acuerdo. Porque empiezas a tomar decisiones y tienes que consultarlo con tu hija
porque cosas que puedas hacer la van a afectar. Le estás recordando a su hermana. Y entonces el nombre Casa Rafaela y decido hacer un local, ¿sí? Y decido además de eso reforzar trabajo con comunidades de la Sierra Nevada en el tema de acompañamiento para enseñar a los niños de temas de turismo, naturaleza y todo eso. Todo el tiempo pensando en que a ella le encantaban los animales, que a ella le encantaba la naturaleza. Cuando ella iba a la finca le encantaba, lo disfrutaba. Sí, ella amaba la sierra. Me acuerdo la primera vez que la llevé así a pasear allá, me dijo, papá, ¿y por qué no nos mudamos acá arriba en la sierra? Entonces empiezas, porque es que tú tienes que encontrar propósitos para poder continuar en ese proceso. Como tienes que empezar de nuevo tu vida o crear una nueva vida. No puedes reparar lo que tienes antes, no lo vas a reparar. El dolor está ahí. Tienes que crear una nueva forma de vivir. Para crear esa nueva forma de vivir, o por lo menos así lo he entendido yo, y con las personas que me han apoyado en este proceso, como Alberto, es eso. Tienes que empezar a construir propósitos. Entonces, en ese dolor que tú sientes, mi hija me la quitaron, mi hija ya no está conmigo, ¿por qué me la quitaron? También empiezas a entender que tienes que dejar el legado de ella. Perdón. El legado que ella construyó mentalmente, sobre todo porque además de en esta situación, Rafaela era una niña de propósitos. Ella se propuso ser buena jugadora de voleibol y entrenaba en el colegio, entrenaba en el otro equipo, pasó por varios equipos de voleibol hasta que llegó a Fusión y eso fue la alegría para ella. Entonces ella era de propósitos, a mí me gusta esto, tenía el propósito de ir a ver a Taylor Swift, tenía el propósito de que fuéramos al Camp Nou a ver al Barça jugar, ¿sí? Cosas así. Entonces yo entendí, y todavía es la hora que yo le digo, mira, hija, dame la confianza que tú y la constancia que le ponías a todo, porque ella le ponía la constancia y la perseverancia a todo, y hasta que no lo hacía no estaba tranquila. Entonces empiezas a ponerte propósitos para poder continuar. Sin propósito no vas a ningún lado. Así es, Juanca. Juanca, y en ese proceso de, de reconstruirte, ¿qué ha sido lo más difícil para poder lograrlo? Continuar con el dolor, ¿me entiendes? Y sin el resentimiento a Dios, por ejemplo. Porque tú lo necesitas de todos modos, ¿me entiendes? Yo no sé si seas creyente o no seas creyente, pero de alguna manera tú necesitas conectarte con lo espiritual. Si en tu caso no crees en Dios, pero tienes que encontrar algo que sea espiritual. ¿Sí me entiendes? Yo no estoy obligando a las personas a creer en Dios porque no soy de los que crea que uno debe forzar a las personas a creer en algo. Pero sí tienes que hacer ese encuentro con lo espiritual. Ya sea porque te encantó el yoga y fue algo que te conectó con la tierra. Pasa mucho con los temas de la naturaleza. Ves, desconéctate, quítate los zapatos, toca la tierra para que sienta, para que te descargues todo eso que tenemos todos los días. Aléjate un poco, medita. Como te digo, no es que vas a reparar un dolor de una pérdida tan grande, que no la vas a reparar. Simplemente aprendes a vivir con ese dolor. Eso hace parte del duelo, hace parte del proceso y al final, esto apenas para nosotros está empezando. Tú todos los días ves algo de ella, piensas algo de ella y piensas y dices, Dios mío, todavía no lo puedo creer que se haya ido Rafi. Sí. Y Juanca, ¿qué ha sido eso que realmente te ha ido desprendiendo ese rencor, como tú lo llamas, hacia Dios? O sea, ¿qué fue eso que dijiste? Hey, me estoy equivocando, realmente tengo que tener resignación, aceptación. Empiezas, más allá de la aceptación, empiezas a entender que hay propósitos por los que continuar. Yo no puedo permitir que el paso de mi hija así haya sido corto en tiempo para uno, pero que fue grande en todas las cosas que ella hizo, lo que ella fue. Yo no puedo dejar que eso pase en vano, ¿me entiendes? Yo tengo que, por eso es que en todo lo que pongo, en el café, en la finca, en el turismo de naturaleza, hasta en las comunidades, ¿sí? Cuando vamos en diciembre y le llevamos regalos a los niños, yo busco ver la alegría en un niño que yo necesitaba ver de Rafaela, ¿me entiendes? Entonces está ese legado que hay que dejar de ella. Y además eso está Mariana,
que también tuvo la pérdida de su hermana, y también sale a decir, hey, porque ella también dice, oh, si hubiera estado Rafael aquí, imagínate ya que hubiera dicho, porque nosotros nos pasamos así. ¿Tú te imaginas que Rafa estuviera aquí? Ya hubiera dicho esto, hubiera dicho aquello, hubiera hecho esto. ¿Me entiendes? Entonces, un propósito claro de dejar que la memoria de ella continúe viva. Ok. Y en ese propósito, claro, de que la memoria continúe viva, ¿qué es lo que de pronto ustedes más recuerdan de Rafaela? Como te digo, la constancia, la perseverancia. Yo creo que ella hacía tantas cosas que por eso que a las tipo 8 de la noche ya estaba dormida, cansada, quedaba privada, porque ella hacía tantas cosas, entrenaba, eh, se dedicaba a sus cosas, era muy sensible, era muy sensible. Rafi era muy sensible, era una niña que las cosas le tocaban. A veces parecía seca, fría, pero que va, era una niña muy apegada a los suyos, muy apegada a sus abuelas, muy apegada a mi mamá y a su abuela paterna, señora Elvira. Y entonces era muy apegada a la familia. En detalles que parecen bobos, por ejemplo, le gustaba aprenderse todos los apellidos de ambos lados. Y te los relataba, todos los apellidos. Yo me llamo Rafaela Sanabria Fernández Altaona, no sé qué, y seguía de largo. Y los decía todos. Y eran detalles, le gustaba ir a las reuniones familiares. Ya después de eso a Mariana y a mí también nos costó estar en las reuniones familiares porque era que ella siempre estaba ahí con nosotros. Pero como te digo, te toca aprender a vivir con eso. Ok. Ahorita al inicio tú decías algo que me pareció importante que de pronto, como para adentrarnos en darle herramienta a la gente, ¿no? Y es que no estamos preparados para despedir a un ser querido y mucho menos a un hijo, porque siempre pensamos como padres que nuestros hijos son los que deben despedirnos, es como la ley de la vida, por así decirlo. Y en eso no estar preparado, tampoco estamos preparados para acompañar en el duelo a las personas, ¿no? ¿Qué fue eso que tú decías como que no debemos hacer cuando una persona está en una pérdida como la tuya? Es que las personas siempre llegan, yo digo, vamos a llamarlo imprudentes, pero de pronto en ese afán de querer tener algo con que ayudar, te hacen preguntas o te dicen, como te digo, mira, ¿qué tienes que apegarte a Dios? ¿Es que tienes que apegarte a Dios? Lo peor, la persona que está en el duelo, en ese momento todo lo está rechazando, ¿sí? Y lo menos que necesita es que alguien te dicte de que tú tienes que hacer esto. Yo aprendí y porque después de eso me ha tocado acompañar personas que han estado, en eso admiro mucho a la mamá de mi hija, a María Paola, ¿sabes? Nosotros vamos muy seguido al cementerio y ella ha hecho amistades con personas que también han perdido hijos. Y yo la veo abrazando a una mujer que acaba de perder su hija también y ella consolándola. Y yo la veo y yo digo, marica, ¿y ella cómo hace? Si ella está envuelta aquí, estamos al lado de la tumba de nuestra hija y pasa la otra y ella se para a consolarla, a darle fuerza. Y yo digo, marica, ¿qué fuerza tiene? ¿Entiendes? Porque tú sabes que tú tienes tu dolor y salir a apoyar a alguien porque terminas hasta volviéndote hermano de las personas que han pasado por lo mismo. Yo tengo una amiga, María Carolina Guida, que de toda la vida, y ella tuvo una pérdida también así como la de nosotros, pero era su hijo tan joven. Y yo te puedo decir que yo la amo y ella me dice a mí me ama, y nos volvemos entre hermanos del dolor, por supuesto, del duelo, porque somos los únicos que nos entendemos lo que estamos viviendo. Entonces, hay parte de lo que tú me estás diciendo de cómo las personas llegan y dicen cosas, te dicen 1000 cosas que no tienen que ver con lo que tú estás viviendo. Y siempre a veces pienso que esto me ha enseñado que a veces las palabras es mejor reservárselas, un abrazo vale más, un acompañamiento vale más, porque tus palabras no van a solucionar, porque la persona necesita un tiempo de duelo, necesita pasar por el proceso, salir de esa negación de todo, de ese recriminar de todo, porque te estás quejando de todo, porque a mí, marica, porque a mí, yo qué hice. Caes en algo cruel, porque yo soy muy sincero, te lo digo, joder, mira ese man cómo anda,
no le da nada, y mi hija de 12 años, deportista, y no se viene y se me va, se me muere, y el otro, mira cómo anda, bebiendo, haciendo de todo, enfermo, hasta de una persona que va por la calle, dices tú, mira cómo anda. Así es, Y se tuvo que ir mi hija. Caes en eso. en renegar. Y Juan, que en ese renegar también creo que hay un ejercicio de buscar respuestas, ¿no? Y en esa búsqueda de respuesta, ¿qué dicen o qué dijeron en su momento los médicos? La niña joven, deportista, como... Ahí esa es una parte que siento en conflicto yo, porque el servicio médico fue desastroso. Todavía es la hora que nos tocó ver un certificado que decía que hablaba. Nunca tuvieron certeza de lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Quisieron desviar, hasta nos llegaron a insinuar que Rafael se había ingerido algo como intentando matarse. Yo estaba con ella. La recogí en la casa, me la traje, veníamos chismoseando en el carro porque ella conmigo como te digo, ella se montaba el carro, todas las historias. Se bajó del carro, yo la acompañaba siempre hasta dentro del Coliseo Mayor y vi una niña, ay, papá, esa es la novia de no sé quiéncito, un primito de ella. Ah, no. Ya, cuando ella entraba a la cancha me hacía así, como diciendo, chao, ya vete. Y entonces ellos se la pasaron, fue insinuando de que ella tenía algún tipo de intoxicación. Que ella que ingirió, que tomó, no. Hay un momento que a mí, yo al ver que no estaban haciendo nada, o que de verdad no estaban haciendo nada lo indicado, yo grité, oye, ¿qué están haciendo? Marica, nada, lo que usted está haciendo está funcionando. Ahí fue cuando trajeron un especialista. Para mí es doloroso acordarme de todo el tema de la emergencia, porque eso fue un tema, eso nos tocó a la mamá y a mí. Algunos tuyos estuvieron por momentos ahí, pero la parte fuerte nos tocó a nosotros de ver que ellos, la verdad, se demoraron mucho en hacer algo por Rafaela, porque ellos la estaban tratando no más como una intoxicación que como un infarto lo que le haya dado. Pues nosotros, la gente después nos reclamaba también, por eso te digo que entre las cosas imprudentes que dice la gente es, ¿y ustedes por qué no le hicieron una autopsia? Y dije, marica, tú estás en medio de esa vaina. Tu única decisión que tomas es, listo, vamos a darle cristiana sepultura. Porque es lo único que piensas en ese momento, a mí no me la van a devolver. A mí nadie me va a venir a decir, mira, que porque le vamos a hacer algo ya la vamos a resucitar. No, ¿me entiendes? El cuerpo de tu hija para ti es sagrado. Estás pendiente de que se le vaya a dar mejor el trato de ahí en adelante, así se haya ido ya de su cuerpo, pero ese es el cuerpo de nuestra hija. Y como te dije, es tanto que yo evito pasar al frente de esa clínica. Yo evito. Vengo por la avenida y prefiero meterme 1 o 2 cuadras adelante y salirle 2 cuadras más allá, para no pasar por la puerta de esa clínica. ¿Y cuánto duró ese proceso? O sea, Eso empezó tipo 5:15 de la tarde. A mi hija, en el certificado de función dice que falleció a las 7:50. Pero ya ella a las 7:30, 7:20 ya se había ido. Sí, ya se había ido. Y como te digo, para mí hubo mucha negligencia médica. Salir a probarle esa negligencia médica, alguien dirá, ese man, el dolor está acusando, uno sabe lo que vivió, uno sabe quién tenía. Tal vez Rafaela tenía una condición que no conocíamos, ¿sí? A raíz de eso, inclusive se le empezó a hacer recomendaciones a los equipos de fútbol y a las escuelas deportivas que a los niños antes de que empiecen a practicar un deporte les hagan exámenes. Es que tú vas a un gimnasio y lo primero que dice en la entrada, si usted va a practicar algún ejercicio, por favor, primero hágase de ver de un especialista, no sé qué. Eso no lo hacen simplemente por salvarse de que la persona, sino es la realidad. Tú antes de empezar a hacer alguna actividad deportiva, debes hacerte chequear. Para esos días también falleció en Barranquilla un niño jugando fútbol. Creo que fue en el colegio alemán o en el Parrish, no recuerdo bien. Que ya nosotros nos conocimos con los padres de ese niño también. ¿Sí? María Paula, mamá de la niña, ha tenido más contacto con ellos, pero sí yo los llegué a conocer. Y en el retiro en que yo fui de Maús me los mencionaron también, un amigo los conoce. ¿Sí? Entonces,
empezaron a pasar, entonces la gente empieza, ¿serán las vacunas? ¿Serán las no sé qué? ¿Serán? Pues te digo, todo el mundo empieza con cosas imprudentes. Sobre todo que con el tema de las vacunas la gente se ha creado en la mente de que por culpa de las vacunas hay muchos infartos, que no sé qué. Bueno, yo no digo ni sí ni que no, eso hay que probarlo. Eso hay que probarlo. Pero entonces está la gente haciendo esos comentarios, ¿me entiendes? Además te toca ver, me acuerdo que me llamaron de muchos medios para entrevistarme y yo no quería contestarle a nadie. Un amigo mío contestó, le dije, no, es que si no habla conmigo me va a tocar montar lo que la gente está diciendo. Eso fue en El Tiempo, un corresponsal del Tiempo aquí, me va el nombre ahorita. Y terminó montando cosas imprecisas, desde la edad, puso 13 años, donde no era, que había sido en Bureche, en el colegio, eso no fue en Bureche, fue en el Coliseo Mayor. Y son cosas que te molestan y te alargan, te dan más duro en ese momento, ¿sí? Porque tú quieres proteger la memoria de tu hija a todo dar. Me la quitaron, no me la vengas a dañar. Falta de empatía de la gente también en ese momento, ¿no? Y como te digo, fue un caso muy sonado aquí en Santa Marta, tanto que el sepelio de Rafaela, no te miento y lo puedes preguntar, aproximadamente 2.000 personas había en el sepelio de Rafaela. Bajó gente hasta de las veredas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de Vistanieves, de La Tagua, del Campano, de Bellavista, bajó gente hasta de Los Moros a acompañarnos, porque yo he tenido un contacto con las comunidades y ellas la alcanzaron a conocer en la sierra. Con decirte que suspendieron las festividades del Día de las Velitas en la zona de La Tagua para respetar a Rafaela que se había ido. Okay. Entonces, como te digo, así como te has encontrado con gente con la que chocas, te has encontrado también un apoyo en lo que llama uno el círculo de uno. Juanca, y decías que, bueno, eso inició a las 5, entraron ¿y cómo terminó todo ese proceso? O sea, ¿pasaron horas, días o...? No, eso fue el mismo día. Eso, pues, te digo, empezó a las 5 de la tarde y ella, el certificado dice que falleció a las 7:50 de la noche, pero fue como a las 7:30, 7:20. Ella empezó un proceso de que no, ella tenía mucha sed. Me cuesta relatar eso porque fue algo muy terrible. La impotencia de ver a tu hija en sufrimiento, en dolor y no poder hacer nada por ella. Y ver que las personas que estaban del personal de salud no hicieron nada por ella. Ver cómo están reanimando a tu hija, eso es demasiado fuerte. Ver cómo todos gritábamos y desesperados, orando porque algo pasara, un milagro pasara, porque estabas viendo que la cosa se iba agravando. Ella vomitaba, vomitaba, vomitaba. Y como te digo, ellos la trataron como una infección y no se dieron cuenta que realmente estaba teniendo era un infarto. Entonces no me la trataron como un infarto, sino empezaron a tratarla como algo digestivo. ¿Sí? Y eso pues debilitó todo el proceso. Y ahí yo creo que ahí yo no te puedo asegurar 100% de que mi hija estuviera viva si lo hubieran tratado de otra manera, pero hubo muchas fallas, eso lo tenemos claros nosotros. Todos, su mamá y yo lo tenemos claro, que hubo muchas fallas en la atención médica, pero tú también te cuestionas en qué decisiones tomaste, si las tomaste correctas o no las tomaste correctas. Eso es un sentimiento de culpabilidad con el que tú vives también. Debí haber cogido para ese centro médico, ¿por qué no cogí para otro que era más cercano? ¿Por qué me fui a ese? ¿Por qué no logré? Es más, nosotros, Rafaela se fallece cuando llega la ambulancia para trasladarla a otro sitio. Porque ahí no, en esa clínica no tenían el servicio de UCI. Okay. ¿Sí? Y entonces conseguimos, la ambulancia llegó porque la ambulancia llegó pronto. De inmediato llegó la ambulancia del distrito para hacer el traslado y lastimosamente, nada, cuando ya llegaron ya Rafaela se había ido. Fuerte. Y en todo este proceso, ¿qué crees tú que ha sido clave? ¿Qué herramientas han sido clave para realmente transformar ese dolor, como tú lo llamas? Por eso te digo del tema de los propósitos.
Yo me he vuelto incansable. Siempre estoy buscando algo que hacer. No le huyo al dolor porque yo lo enfrento y tú eres una persona que me ha seguido en redes y ves que yo pongo las cosas de mi hija constantemente. Por lo mismo, porque la memoria de mi hija no quiero que desaparezca. No quiero que se olvide lo que ella fue, de lo que le gustaba, de cómo ella era. Pero principalmente encontré que podía hacer cosas con el propósito basado en ella. Por eso el café se llama Café Casa Rafaela. ¿Sí? Es un propósito. A ella le gustaba el café de todos modos también. Yo a veces estaba en contra de eso. Oye, ¿por qué le dieron tinto tan temprano que está muy peladita para estar tomando tinto? A ella le gustaba el café. A ella le gustaba el café. Y cuando ella llegó a la sierra a mirar las plantas de café, del café ella tomaba, papá, que no sé qué, y vamos a sembrar café aquí. Sí, claro, entonces a ella le gustaba eso. Ella participó conmigo de los planes de qué íbamos a hacer allá arriba, en la finca, el tema del café. Sabía que me gustaba vender café. Su abuelo de parte de padre trabajó con café y su abuelo de parte de madre trabajó con café y mi abuelo tuvo finca de café. Entonces es una relación que ha estado, porque es que su abuelo trabajó en la Federación de Cafeteros, aquí en Santa Marta, por muchos años, y mi abuelo, de parte de mi papá, tuvo finca en la sierra, fue cafetero, ¿sí? Mi papá se crió en medio del café. Entonces ella tenía café por todos lados. Ok. Y Juanca, ¿qué es lo que más recuerdas y extrañas de Rafaela? Ay, Dios mío. Lo apegada que era a mí. Era muy apegada a mí. Era muy perseverante. Era una niña espectacular. Se proponía hacer las cosas, por eso es que yo hoy en día, cuando estoy así que me siento cansado, yo le pido a ella que me dé su fortaleza, sus ganas de hacer las cosas, de no se rindió, le fue mal en un equipo de voleibol, se pasó para otro, pero con el interés de buscar el sitio donde se sintiera cómoda, donde le valoraran lo que ella estaba haciendo. Y no descansó, no descansó y creo que tanto que se va jugando voleibol. Así es. ¿Crees que tú que eso es lo que más admiras o admiras, sí, admiras de ella? Sí, la constancia en la consecución y la persecución de sus sueños, en que se puso propósitos y es lo que elaboro yo ahora, propósitos. Lo que ahora los propósitos los hago pensando en ella, en que la memoria de ella esté viva en todo lo que yo hago, hasta en los productos que hacemos. La pizza que más vendemos es la pizza Rafaela, que es una combinación de dos pizzas, no es propaganda, sino realidad. Ella le gustaba la pizza de pepperoni, le gustaba la pizza estilo napolitano, y eso que hicimos una fusión, ¿sí? Y ya en honor del tema de la cera nevada y todo eso fue que le pusimos la burrata en la mitad. A ella le encantaba una pizza. A Mariana no le encantaba la pizza y ahora le fascina la pizza. Ella me dice, "Papá, a mí no me gustaba la pizza y ahora me encanta." Pero es porque ella también sabe que hay una conexión de su hermana. Exactamente. Entonces, lo que buscamos también es eso, es que la gente sienta que en lo que hacemos hay un propósito de lo que ella quería o como ella veía la vida. ¿Sí? Ok. Juanca, ahora tenemos un espacio acá preparado, nosotros, que hemos como construido, y queremos que realmente nos acompañes. Se llama Frente a ti. La idea es que ahora nos vamos a poner de pie, nos vamos a poner frente al espejo, y la idea es que tú te digas a ti mismo un poco de lo que tú esperabas o que tú le dirías a ese Juan Carlos de hace 18 meses. Entonces, si quieres, nos acompañas y hacemos el ejercicio. Ahí estás frente al espejo, pero más frente a ti, Juanca. Me la estás poniendo dura, ¿viste? Eh, ¿Qué le dirías al Juan Carlos de hoy al Juan Carlos de hace 18 meses? Pues con lo que yo sé hoy en día no le diría mucho, ¿sabes? Lo abrazaría muy fuerte. Yo a este Juan Carlos lo abrazaría, trataría de no apartarme de él,
de no soltarlo, de no criticarlo, de decirle estoy contigo, estoy a tu lado, yo te espero. Eso es lo que le diría, te espero. Te espero a que salgas de esto, te espero a que tomes el deseo de encontrar un propósito. No soy capaz de decirte otras palabras porque sé que todo lo que te dijera en ese momento te iba a chocar. Juanca, ¿crees tú que hay algo que arrepentirse de eso, después de estos 18 meses? De lo único que me tengo que arrepentir es de no pasar más tiempo con mi hija, igual no lo iba a saber nunca, que si me iba a ir tan temprano. Pero sientes que hay cosas que pudiste hacer mejor y no las hiciste. ¿Y qué le diría Juan Carlos a su hija? Rafi, es lo que te digo todos los días, te amo, te extraño, sabes que no ha sido para nada fácil continuar sin ti, pero aquí estamos, te amo y este propósito de hacer las cosas bien hasta que nos encontremos de nuevo. Es un proceso duro, difícil, despedir a nuestros seres queridos, pero sobre todo despedir a una hija. Creo que cualquier edad, pero duele todavía mucho más cuando la edad es todavía mucho más corta. Yo quisiera, Juanca, ya para despedirnos de este espacio, pues darte las gracias por abrir tu corazón, por contar tu historia, porque lo que realmente queremos es que tu historia sirva también de ejemplo a otras personas que también quizás hoy están pasando por una historia similar a la que tú viviste hace 18 meses. Y quisiera que, mirando a la cámara, mandes un mensaje a esos padres que también están viviendo este dolor. Antes que todo, gracias por darme este espacio y poder contar la historia, porque sé que hay gente que está pasando, lo vemos en las noticias, hoy en día las redes nos permiten ver que muchas personas están pasando por esto, por casos inclusive similares de la forma que se fue Rafi. Yo lo único que le puedo decir a esa persona es que los acompaño en el dolor, los acompaño como una persona que ha vivido todo esto, que lo sigue continuando, que apenas voy para 18 meses. En un tiempo se nos ve mucho la falta que nos hace a ella, pero también vemos poco para el dolor que sabemos que nos falta. Encuéntrale un propósito a tu vida en la memoria de tu hijo o de tu hija que haya partido. Encuéntrale ese propósito para poder continuar adelante, para honrar su memoria, para que el paso de esa persona por la tierra no haya sido en vano, porque se nos fueron muy temprano, sí se nos fueron muy temprano, pero tampoco podemos permitir que su paso haya sido en vano. Su memoria debe permanecer intacta y las cosas que hagamos debemos hacerlo con ese propósito. Sí, Juanca. Bueno, llegamos al final de este episodio y que este primer episodio de Detrás del Rostro sea también un homenaje de tantos que ya le has hecho a Rafaela. De verdad, gracias, Juan Carlos, por estar aquí y por ser nuestro primer invitado. Gracias, güey. Gracias a ti.